Giovanna Carril es una reconocida penalista española, curtida en destapar montajes y denuncias falsas en procesos de divorcio, visitas o custodia de los hijos. Uno de los temas más controvertidos en España y que, según la letrada, se ha convertido en caldo de cultivo para las denuncias falsas es la Ley Integral de Violencia de Género, pues sin necesidad de pruebas ni testigos, al acusar falsamente a un exmarido, hacia el que en muchos casos hay resentimiento, se puede acceder a innumerables beneficios económicos. Y tan controvertida es la Ley de Violencia de Género que muchos españoles piden su derogación, pues consideran que no se protege a las verdaderas maltratadas y que con esta ley les resultó más grave el remedio que la enfermedad. El objetivo de esta entrevista es que en algunos lugares de Latinoamérica se hagan una idea de lo que les espera más adelante con este tipo de legislación, pues para nadie es un secreto que países como Argentina, Ecuador o Colombia están siguiendo los mismos pasos en esta lucha de sexos. Pese a estar de vacaciones, Giovanna Carril me recibió para entrevistarla en algún tranquilo lugar de las costas del Mediterráneo. Soy Giovanna Carril y soy abogada penalista especializada en delitos de violencia de género. ¿Cuál es el perfil de una persona que fabrica una falsa denuncia? Normalmente las mujeres que presentan una denuncia falsa son mujeres que intentan evitar que el padre pueda conseguir la custodia compartida, que no la exclusiva, porque en España es casi imposible que un hombre tenga la custodia exclusiva, pero sí para evitar la custodia compartida. O sea, para quedarse a los hijos como una propiedad en exclusividad, con lo cual el hombre quedaría relegado a ver a sus hijos una media de 4 días al mes, pagar una pensión compensatoria, proporcionar la vivienda, aunque en la mayor parte de los casos siguen pagando la hipoteca, aunque no residen en ella. Hay una serie de cuantiosos beneficios que hacen que las mujeres opten por denunciar, mayoritariamente cuando intentan iniciar un procedimiento de divorcio. ¿Qué es lo que incentiva a esas personas a denunciar falsamente a sus exparejas cuando se separan? Hay varios motivos. Sustancialmente son dos los más comunes. Uno es, como decía, evitar la custodia compartida de los hijos, y la segunda, sacar un beneficio económico, incluso laboral. En España, denunciar, o sea, ser víctima, tener la condición de víctima de violencia de género, proporciona innumerables beneficios. Si estos beneficios se otorgasen realmente a las víctimas de violencia de género, nadie tendría ningún problema en España. El problema es el uso fraudulento que se hace de esta ley en las falsas víctimas de violencia de género, que pretenden los beneficios sin ser realmente una víctima. ¿Cuáles son las denuncias falsas más comunes en España? Lamentablemente va por temporadas, es como por modas. En principio eran las psicológicas, no necesitabas demostrar ningún tipo de lesión, con tu palabra era suficiente, porque es muy difícil demostrar para un hombre que no ha maltratado psicológicamente a una mujer. Como los jueces se dieron cuenta de que había un elevadísimo número por este tipo de denuncias de maltrato psicológico, había un mixto. Se denunciaba por maltrato psicológico y por lesiones. Pero las lesiones podían constituir cualquier cosa, es decir, si yo voy a un hospital y digo, peleándome con mi marido me zarandeó y me duele el cuello, no hay ninguna evidencia física, pero se emite un parte de lesiones, con lo cual hay una prueba utilizada en un juicio, aunque sea pues descafeinada y aunque sea prefabricada, para conseguir esta condición de víctima. En los últimos 2 o 3 años ha habido un paso más allá, en el que se ha involucrado a los niños, se ha incrementado, pero en una proporción además brutal, las madres que denuncian por abusos sexuales incluso a los hijos. El problema está en que cuando se demuestra que no ha habido este abuso, a las mujeres denunciantes no les sucede absolutamente nada, absolutamente nada. Como decíamos, esta mujer
obtiene la custodia exclusiva de sus hijos, que eso de por sí ya trae un beneficio. Es decir, ya se queda con el uso exclusivo de la casa, pero los gastos los sigue pagando el marido, es decir, si hay hipoteca y está a nombre del marido, la sigue pagando el marido. Una pensión alimenticia que en el 90% de los casos sobrepasa las necesidades reales de los hijos por el cálculo que se hace en España de esta pensión alimenticia, pero es que además hay ayudas económicas que consisten en 426 euros mensuales durante un año, prorrogable a 2. Ahora se aprobó que además puedas dejar tu empleo e igualmente percibir una prestación por desempleo. Es decir, en España, si tú dejas tu empleo de forma voluntaria, no puedes percibir esta prestación del Estado. Pero si eres víctima, si eres considerada víctima, sí lo haces. Además, tienes beneficios para encontrar un empleo público. Es decir, muchos de los empleos públicos de los ayuntamientos y comunidades autónomas están reservados o se les otorga mayor puntuación a víctimas de violencia de género. De hecho, no hace muchos años, en la televisión canaria, creo recordar, salió una señora reconociendo que había, en connivencia con su marido, denunciado por violencia de género porque no percibían ningún tipo de ayuda. Y al ser considerada víctima de violencia de género, empezó a percibir una ayuda económica. Está diciendo que usted denunció a su marido falsamente, porque no le había hecho nada, no le había puesto la mano encima, para cobrar una ayuda. Sí. Esto es lo que nos acaba de decir, ¿no? Sí, claro que sí. Es un delito. Sí, es un delito. Sí, sí, Claro sí. que es un delito. Bueno, aparte de esto. Vale, es un delito, pero pues entonces que ayuden, que para eso están, nada más que están para quitar a los hijos. Además, si eres extranjero, automáticamente consigues un permiso de trabajo que te permite trabajar. Por ejemplo, una persona indocumentada que no cuenta con un permiso de trabajo, aquí en España simplemente interpone una denuncia falsa por malos tratos o por violencia de género y se le otorga un permiso para poder trabajar. Efectivamente. De hecho, hace unos años en Andalucía se desarticuló una banda organizada dedicada a esto. A las mujeres inmigrantes sin papeles les pagaban para que les asesorasen y les dirigiesen interponiendo una denuncia falsa contra su pareja, lo que decían que era su pareja, muchas de ellas ni siquiera tenían una pareja real, y conseguir los papeles y los permisos de trabajo necesarios que les permitieran estar aquí de forma legal y además acceder a un trabajo y además acceder a ayudas estatales a las que no tendrían derecho. Hay también ayudas al alquiler, ayudas al comedor para hijos, ayudas para libros. Son innumerables las ayudas que reciben las víctimas de violencia de género. Lo peor de esto es que aunque después en un procedimiento penal al marido se le absuelva y se demuestre que esta persona no es víctima de violencia de género, puede seguir percibiendo las ayudas y no tiene que devolver las ayudas percibidas. ¿Se podría decir entonces que la Ley Integral de Violencia de Género es una forma de incentivar las falsas denuncias? Absolutamente, es un incentivo brutal, brutal. Date cuenta que hay personas que viven, o sea, sobreviven y subsisten gracias a este tipo de ayudas. O sea, son todos beneficios. Si tú pretendes ser una madre en exclusiva y borrar al padre de tu hijo del mapa, esta ley es lo mejor que te puede pasar. Pero es que si además pretendes vivir de ayudas sociales, o bien porque las necesites, o bien porque simplemente quieras hacerlo, es muy fácil. Solo tienes que poner una denuncia falsa. ¿Qué pruebas debe presentar una mujer dentro de un proceso por violencia de género cuando es presuntamente maltratada? En España, ninguna. Es decir, en España, la mera manifestación, la mera palabra de una mujer es prueba de cargo suficiente para condenar a un hombre. Si yo denuncio a mi marido por violencia de género y tengo la cautela de mantener mi declaración o mi versión, tanto en el ámbito policial como en el ámbito judicial, se considera lo suficiente, siempre y cuando lo que cuente sea verosímil, para que a mi marido le condenen. No necesito presentar ninguna prueba, ni evidencia, ni testigos, ni prueba física, no necesito presentar nada. Solo necesito mantener mi versión. Y cuando un hombre es el maltratado, física o psicológicamente, ¿cuál es el proceso para denunciar? A ver, aquí hay dos partes, la parte policial y la parte judicial. Para empezar, para que un hombre vaya a denunciar,
y le sea recogida la denuncia, si a quien denuncia es una mujer, ya encuentra el primer escollo. La policía no suele recoger este tipo de denuncias. De hecho, muchos de ellos, y esto es un caso real, pasó a un cliente mío, le dijo, no voy a recogerte la denuncia y realmente te estoy haciendo un favor. Porque si tú denuncias, yo tendré que llamarla. Y si cuando ella viene, ella te denuncia a ti o nos dice que simplemente se ha defendido o que tú también le has pegado, ella se irá para casa denunciada y tú quedarás en el calabozo. Ni los protocolos para cuando un hombre y una mujer denuncian son iguales, ni las condenas son las mismas. Pero es más, te puedo decir que en España el protocolo de protección a la mujer es mucho más concreto que el protocolo de protección a los menores, porque de hecho no hay ningún protocolo especial para proteger a menores. En este país te defienden mucho más si eres una mujer que si eres un niño. Y entonces cuando la violencia ocurre dentro de una pareja LGTB, por ejemplo, una pareja de dos lesbianas, ¿qué pasa? ¿Quedarían desprotegidas por la Ley Integral de Violencia de Género? La Ley Integral de Violencia de Género solo protege a las mujeres que son agredidas por un hombre. Es decir, una mujer lesbiana o un hombre gay, homosexual, como quieras, no están protegidas por la Ley Integral de Violencia de Género. Es como si estas mujeres fueran mujeres de segunda que no necesitan una protección especial, la protección que tenemos las mujeres heterosexuales. Por eso esta es una de las cuestiones que nos hace ver que realmente esta ley no quiere proteger a las mujeres, que de hecho las mujeres no necesitamos una protección especial, las mujeres no somos seres inútiles o, como digo yo, amapolas del campo, somos personas perfectamente capaces de llevar una vida normal y defendernos como cualquier hombre. Pero la cuestión está en que esta ley se basa en que las mujeres somos unos seres débiles. Pero atención, solo es un ser débil si eres heterosexual. Si eres homosexual, lesbiana, entonces no te protege. Según Giovanna Carril, la ley de violencia de género, en lugar de dibujar a las mujeres como seres libres e independientes, las presenta como seres débiles, necesitados de ventajas económicas, judiciales y hasta laborales, ayudas a las que en muchos casos ni siquiera las personas en situación de discapacidad podrían acceder. El feminismo radical, actual, lo que defiende es que los hombres sois todos una especie de violadores o agresores en potencia y que las mujeres somos unos seres inútiles e indefensos. O sea, que no somos capaces. De hecho, hay un ayuntamiento en España, me voy a abstener de decir cuál, pero que te daba los mismos puntos para una oposición si tenías una minusvalía o si eras una mujer maltratada. O sea, hasta ese punto se ha llegado. Yo creo que el feminismo actual no es más que un instrumento de todos los miles de millones de euros que en subvenciones se mueven en este país al año. El concepto por el que nació el feminismo en su momento, desde luego no posicionaba a la mujer como víctima, porque yo no me considero víctima. Hay veces que tienen un discurso absurdo en cuanto dicen, es por cuestión de fuerza. Un hombre es más fuerte que una mujer. Y yo siempre digo, depende. ¿Qué pasa? ¿Quién protege, por ejemplo, a Woody Allen de Arnold Schwarzenegger? Esta ley no lo protegería. Si es por una cuestión de fuerza, regula por una cuestión de fuerza, no regules por una cuestión de género. ¿En qué delitos incurre una persona que ha interpuesto una denuncia comprobada como falsa? El Código Penal español tipifica de forma concreta el delito de denuncia falsa. Además, es una denuncia que, además de perjudicar a la persona a quien se ha denunciado en falso, es también un delito contra la administración pública, porque en España, cuando tú interpones una denuncia, se activa una serie de protocolos, de recursos, y si esos recursos se utilizan de una manera capciosa, perjudicas a todos los españoles, perjudicas a todas aquellas personas que han pagado impuestos para pagar toda la estructura judicial en España, con lo cual es un delito contra la administración pública y está penado con años de cárcel. Pero si la denuncia falsa se interpone dentro del ámbito de la violencia de género, en España no hay aún ninguna mujer que haya sido condenada por denuncia falsa y que haya entrado en prisión. Las penas suelen acabar en multas de 1.000 euros. O sea, hay señoras que han conseguido acabar con su marido en prisión durante meses
y la única consecuencia que ha tenido para ellas es una multa de 1.000 euros. Si un padre teme que le vayan a denunciar por violencia de género, lo primero que debe hacer es nunca acudir ni a recoger a sus hijos ni a entregar a sus hijos, ni solo ni sin una grabadora o cámara. Es decir, todos mis clientes, el primer consejo que les doy es acudir a todos los lugares grabándolo con una cámara, guardando estos archivos sin modificarlos y sin tocarlos, a cualquier sitio en el que estén, cualquier lugar en el que estén, que paguen con tarjeta, que se dejen ver, para poder tener pruebas de si les acusan de que estaban en otro lugar, poder demostrarlo. Si la denuncia, en cambio, temen que puede ser por un maltrato hacia los menores, antes de entregarlos a la madre deben pasar un reconocimiento médico, no deben quedarse nunca a solas en casa con los niños. Si temen que de verdad esta denuncia es real, o sea, si ese temor es real, no deben quedarse nunca solos en casa con los niños. Pueden llamar a una madre o una hermana, mejor si el testigo es mujer. Yo recomiendo hasta a mis clientes que tienen niños pequeños y que han amenazado con denunciarles, que incluso no los duchen durante un periodo de tiempo prudencial, pues que sea una hermana, una abuela, quien duche a los niños, vista a los niños. Yo así evité que un chico de 32 años acabase con sus huesos en prisión. O sea, son recomendaciones sencillas, que es verdad que convierten tu vida en un gran hermano, es una exposición total, es un control total. Tienes que recordar dónde has estado, con quién, cuándo, algo que a un ciudadano normal o a una ciudadana no se le pide. A mí sé que nadie me va a pedir que justifique dónde he estado pues, el 9 de marzo, pero si soy hombre puede que se me pida que justifique dónde he estado el 9 de marzo. Y si no puedo justificar dónde he estado, puedo acabar condenado. Si la señora que me denuncia mantiene su versión, como comentábamos antes. Entonces hay que tomar una serie de medidas y debe tomarse muy en serio. O sea, hay gente que esto es como una película de ciencia ficción, pero estas cámaras, estos pequeños dispositivos, han salvado a muchísimos hombres, a muchísimos. Ha de grabarse todo, documentarse todo y sobre todo tomárselo en serio.